Capítulo 84. El estudio completo del desarrollo fetal, la fisiología del recién nacido y su crecimiento y desarrollo durante los primeros años de vida son materias encuadradas en los cursos académicos de obstetricia y pediatría. No obstante, existen muchos aspectos fisiológicos exclusivos del lactante. En este capítulo se estudiarán los más importantes de estos principios. Crecimiento y desarrollo funcional del feto. Al principio, la placenta y las membranas fetales se desarrollan con mayor rapidez que el propio feto. De hecho, durante las 2 a 3 semanas siguientes a la implantación del blastocisto, el embrión sigue siendo casi microscópico, pero a continuación, como se muestra en la figura 84-184-1, la longitud del feto aumenta casi en proporción con la edad gestacional. A las 12 semanas mide unos 10 cm, a las 20 semanas, 25 centímetros y al final del embarazo, 40 semanas, 53 centímetros. Dado que el peso del feto es más o menos proporcional al cubo de su longitud, aumenta de forma casi proporcional al cubo de la edad fetal. Figura 84-1 Crecimiento del feto. Obsérvese en la figura 84-1 que el peso es minúsculo durante las primeras 12 semanas y alcanza 450 gramos a las 23 semanas, 5,5 meses, de gestación. A continuación, en el último trimestre de embarazo, el feto experimenta una rápida ganancia de peso, de forma que 2 meses antes del parto, el peso medio asciende a 1.350 gramos. Un mes antes de nacer a 2.025 gramos y en el momento de nacer, a 3.150 gramos. El peso final de los recién nacidos normales nacidos tras un periodo de gestación normal oscila entre los 2 y los 5 kilogramos. Un mes después de la fecundación del óvulo comienzan a aparecer las características macroscópicas de los distintos órganos fetales y en los siguientes 2 a 3 meses se establecen con carácter definitivo casi todos los detalles de los distintos órganos. Después del cuarto mes, los órganos del feto son prácticamente idénticos a los del recién nacido. No obstante, el desarrollo celular de cada órgano dista mucho de ser completo y se precisan los 5 meses que restan de gestación. Incluso en el momento del parto, algunas estructuras, en especial del sistema nervioso, los riñones y el hígado, no se encuentran desarrolladas por completo, como se estudiará más adelante. Aparato circulatorio. El corazón humano comienza a latir 4 semanas después de la fecundación y se contrae con una frecuencia de alrededor de 65 latidos/min. Esta cifra que aumenta de forma constante hasta alcanzar los 140 latidos/min inmediatamente antes del nacimiento. Formación de las células sanguíneas. Hacia la tercera semana de desarrollo fetal comienzan a formarse eritrocitos nucleados en el saco vitelino y en las capas mesoteliales de la placenta. Una semana más tarde, a las 4 o 5 semanas, el mesénquima fetal y el endotelio de los vasos sanguíneos fetales elaboran eritrocitos no nucleados. A las 6 semanas, el hígado comienza a formar células sanguíneas y en el tercer mes lo hacen el vaso y otros tejidos linfáticos del organismo. Por último, a partir del tercer mes la médula ósea se convierte poco a poco en la principal fuente de eritrocitos y de casi todos los leucocitos, aunque el tejido linfático continúe produciendo linfocitos y células plasmáticas. Aparato respiratorio. Durante la vida fetal no existe respiración, ya que el saco amniótico no contiene aire. No obstante, al final del primer trimestre de la gestación comienzan a producirse intentos de movimientos respiratorios, causados especialmente por estímulos táctiles y por la asfixia fetal. Durante los últimos 3 o 4 meses del embarazo los movimientos respiratorios del feto se inhiben casi por completo, debido a razones que aún se ignoran, y los pulmones permanecen prácticamente desinflados. La inhibición de la respiración durante los últimos meses de la vida fetal evita que los pulmones se llenen de líquido y de desechos del meconio excretado por el feto al líquido amniótico a través del tubo digestivo. Asimismo, hasta el momento del nacimiento, el epitelio alveolar secreta pequeñas cantidades de líquido a los pulmones, por lo que estos solo contienen líquido limpio. Sistema nervioso.
La mayoría de los reflejos del feto en los que intervienen la médula espinal e incluso el tronco encefálico aparecen entre el tercer y cuarto mes de embarazo. Sin embargo, las funciones del sistema nervioso en las que participa la corteza cerebral apenas se encuentran desarrolladas en esos momentos, ni tampoco en el momento del parto. De hecho, la mielinización de algunas de las principales vías del encéfalo no se completa hasta después del primer año de vida postnatal. Aparato digestivo. Hacia la mitad de la gestación, el feto comienza a ingerir y a absorber grandes cantidades de líquido amniótico y durante los 2 o 3 últimos meses la función digestiva se asemeja a la de los recién nacidos normales. En esos momentos se forman de manera continua pequeñas cantidades de meconio en el tubo digestivo que se excretan al líquido amniótico a través del ano. El meconio se compone, en parte, de residuos del líquido amniótico deglutido y, en parte, de moco, células epiteliales y otros restos de la mucosa y las glándulas digestivas. Riñones. Los riñones fetales comienzan a excretar orina durante el segundo trimestre de la gestación y esta orina supone alrededor del 70 al 80% del líquido amniótico. El desarrollo anormal de los riñones o la alteración grave de su función reducen en gran medida la formación de líquido amniótico, oligohidramnios, y pueden causar la muerte fetal. Aunque los riñones fetales forman orina, los sistemas de control renal encargados de regular el equilibrio hidroelectrolítico extracelular fetal y, en especial, el equilibrio ácido-básico no aparecen hasta el final de la vida fetal y no se desarrollan por completo hasta que transcurren algunos meses después del nacimiento. El feto utiliza sobre todo glucosa como fuente de energía y posee una gran capacidad para almacenar grasas y proteínas. La mayor parte de la grasa no se absorbe directamente de la sangre materna, sino que se sintetiza a partir de la glucosa. Además de estos aspectos generales, existen algunos problemas especiales del metabolismo fetal relacionados con el calcio, el fosfato, el hierro y determinadas vitaminas. En la figura 84-2 se presenta la acumulación de calcio y fosfato en el feto. Se observa que en el feto normal se acumulan unos 22,5 gramos de calcio y 13,5 gramos de fósforo durante la gestación. Aproximadamente la mitad de estas cantidades se almacenan durante las últimas 4 semanas del embarazo, coincidiendo con el periodo de osificación rápida de los huesos fetales y con el periodo de aumento ponderal rápido. Figura 84-2 Almacenamiento fetal de hierro, calcio y fósforo en las distintas etapas del embarazo. Al principio de la vida fetal, la osificación es mínima y los huesos se componen sobre todo de una matriz cartilaginosa. De hecho, en las radiografías no se aprecia osificación hasta después del 4.º mes de embarazo. Conviene indicar que la cantidad total de calcio y de fosfato que necesita el feto durante la gestación representa tan solo el 2% de la cantidad que contienen los huesos maternos y, así, la pérdida de estas sustancias para la gestante es mínima, si bien aumenta en gran medida durante la lactancia. En la figura 84-2 también se observa que el feto acumula hierro con mayor rapidez que calcio y fosfato. La práctica totalidad del hierro se encuentra en la hemoglobina, que comienza a formarse 3 semanas después de la fecundación del óvulo. El endometrio materno que se prepara para la gestación contiene pequeñas cantidades de hierro, incluso antes de la implantación del óvulo. El embrión absorbe este hierro a través de las células trofoblásticas y lo utiliza para la formación de los precursores eritrocíticos. Alrededor de la tercera parte del hierro del feto a término se encuentra normalmente en el hígado. El recién nacido puede utilizar este hierro durante varios meses para formar hemoglobina. El feto necesita la misma cantidad de vitaminas que el adulto y, en algunos casos, cantidades aún mayores. En general, las vitaminas tienen la misma función en el feto que en el adulto, como se expuso en el capítulo 72. No obstante, cabe mencionar distintas funciones especiales de algunas vitaminas. Las vitaminas del grupo B, especialmente la vitamina B12 y el ácido fólico, son necesarias para la formación de eritrocitos y de tejido nervioso, así como para el crecimiento general del feto. La vitamina C es necesaria para la formación adecuada de sustancias intercelulares, en especial de la matriz ósea y de las fibras del tejido conjuntivo.
La vitamina D es fundamental para el crecimiento óseo normal del feto y, lo que es aún más importante, la gestante la necesita para absorber una cantidad suficiente de calcio en el tubo digestivo. Si los líquidos corporales de la embarazada contienen bastante vitamina, el hígado fetal almacenará grandes cantidades destinadas a su uso durante varios meses después del parto. Los mecanismos de las funciones de la vitamina E no se han establecido completamente, aunque es necesaria para el desarrollo normal del embrión. En animales de laboratorio se ha demostrado que la ausencia de esta vitamina provoca abortos espontáneos al comienzo del embarazo. La vitamina K se utiliza en el hígado fetal para la formación de factor 7, protrombina y otros factores de la coagulación sanguínea. Si la gestante carece de una cantidad suficiente de vitamina K, tanto ella como el feto presentarán deficiencias del factor 7 y de protrombina. Dado que casi toda la vitamina K se forma por la acción bacteriana en el colon materno, el recién nacido no dispone de una fuente adecuada de ella durante la primera semana de vida postnatal, hasta que se establece su flora bacteriana cólica. Por consiguiente, el depósito prenatal en el hígado fetal de al menos pequeñas cantidades de vitamina K procedentes de la madre contribuye a evitar las hemorragias fetales, en especial la hemorragia cerebral, producida cuando la cabeza sufre un traumatismo por la presión a la que se ve sometida al atravesar el canal del parto. Adaptaciones del neonato a la vida extrauterina. Inicio de la respiración. El efecto más evidente que conlleva el nacimiento consiste en la pérdida de la comunicación con la madre a través de la placenta y, por consiguiente, en una carencia de sostén metabólico. El lactante debe comenzar a respirar, lo que supone sin duda el cambio más importante. Causa de la respiración neonatal. Tras un parto normal, si la madre no ha estado sometida al efecto depresor de los anestésicos, el niño suele respirar en unos segundos y su ritmo respiratorio se normaliza en menos de un minuto. La rapidez con la que el recién nacido comienza a respirar refleja la exposición súbita al mundo exterior y obedece probablemente a un ligero estado de asfixia inherente al proceso del nacimiento, y también a los impulsos sensitivos originados en la piel del lactante, que se enfría de forma súbita. Si un lactante no respira de forma inmediata, su organismo se tornará cada vez más hipóxico e hipercápnico, lo que estimulará aún más al centro respiratorio y obligará al niño a respirar al cabo de otro minuto. Si la gestante recibe anestésicos generales durante el parto, con la consiguiente anestesia, al menos parcial, del feto, será probable que el lactante tarde algunos minutos en respirar, lo que pone de manifiesto la importancia que comporta emplear la menor cantidad de anestesia obstétrica posible. Por otra parte, muchos lactantes que han sufrido un traumatismo craneal durante el parto o que nacen tras un parto prolongado tardan en respirar o incluso no llegan a hacerlo. Ello se debe a dos posibles efectos. En primer lugar, algunos recién nacidos presentan una hemorragia intracraneal o una contusión cerebral que provoca un síndrome de conmoción cerebral y una notable depresión del centro respiratorio. En segundo lugar y mucho más importante, un estado de hipoxia prolongado durante el parto origina una depresión grave del centro respiratorio. Con frecuencia, durante el parto se desarrolla una hipoxia que se debe a 1. La compresión del cordón umbilical, 2. La separación prematura de la placenta, 3. La contracción excesiva del útero, que en ocasiones interrumpe el paso de sangre materna a la placenta, o 4. La administración de una cantidad excesiva de anestesia a la madre, que incluso reduce la oxigenación de la sangre de ésta. La falta de respiración en un adulto durante 4 minutos provoca a menudo la muerte, mientras que los recién nacidos pueden permanecer hasta 10 minutos sin respirar nada más nacer. Si la respiración se retrasa más de 8 a 10 minutos, se producirá una alteración cerebral permanente y grave con lesiones principalmente en el tálamo, el tubérculo cuadrigémino inferior y otras regiones del tronco del encéfalo que conllevan una afectación permanente de las funciones motoras del organismo. En el momento del nacimiento, las paredes de los alvéolos están colapsadas a causa de la tensión superficial del líquido viscoso que contienen. Por lo general, se precisa una presión inspiratoria negativa superior a 25 mmHg para contrarrestar los efectos de esta tensión superficial y abrir los alvéolos por primera vez. No obstante, una vez abiertos,
la respiración puede continuar con movimientos respiratorios bastante débiles. Por suerte, las primeras inspiraciones del recién nacido normal son sumamente potentes y con frecuencia generan una presión negativa en el espacio intrapleural de hasta 60 mmHg. En la figura 84-3 se muestra la elevada presión intrapleural negativa que necesitan los pulmones para abrirse cuando comienza la respiración. En la parte superior de la figura se representa la curva de presión-volumen, curva de distensibilidad de la primera inspiración siguiente al nacimiento. Obsérvese, en primer lugar, que la parte inferior de la curva comienza en el punto cero de presión y se desplaza hacia la derecha. Esta curva indica que el volumen de aire contenido en los pulmones es casi igual a cero hasta que la presión negativa alcanza 40 cmH2 o 30 mmHg. A continuación, a medida que la presión negativa aumenta hasta 60 cmH2 o, penetran alrededor de 40 mililitros de aire en los pulmones. Para desinflar los pulmones se requiere una presión positiva considerable, alrededor de más 40 cmH2 o, debido a la resistencia viscosa ofrecida por el líquido de los bronquiolos. Figura 84-3 curvas de presión-volumen de los pulmones, curvas de distensibilidad de un recién nacido. Inmediatamente después del parto, se muestran las fuerzas extremas necesarias para las dos primeras respiraciones de la vida y el desarrollo de una curva de distensibilidad casi normal 40 minutos después del nacimiento. Modificado de Smith C.E., The First Breath. Cian 209, 32, 1963, Copyright 1963 by eScientific American, Inc. Adviértase que la segunda respiración resulta mucho más sencilla y que requiere presiones negativa y positiva mucho menores. La respiración no se normaliza por completo hasta que transcurren unos 40 min después del parto, según demuestra la tercera curva de distensibilidad, cuya forma se asemeja a la del adulto normal. V capítulo 39. Un pequeño número de lactantes, en especial prematuros o hijos de madres diabéticas, sufren un síndrome grave de dificultad respiratoria en las primeras horas o días de vida y algunos fallecen un día después. En la autopsia se observa que los alvéolos contienen grandes cantidades de líquido proteináceo, como si se hubiera filtrado plasma puro desde los capilares a los alvéolos. Este líquido contiene, además, células epiteliales alveolares descamadas. Este trastorno se denomina enfermedad de las membranas hialinas porque, en las extensiones microscópicas del pulmón, el aspecto del material contenido en los alvéolos se asemeja a una membrana hialina. Un rasgo característico del síndrome de dificultad respiratoria consiste en la incapacidad del epitelio respiratorio para secretar cantidades suficientes de surfactante, una sustancia elaborada por las células alveolares en condiciones normales y que reduce la tensión superficial del líquido alveolar, con lo que los alvéolos se abren con facilidad durante la inspiración. Las células secretoras de surfactante, neumocitos de tipo 2, no comienzan a sintetizarlo hasta el último trimestre de gestación. Por consiguiente, muchos recién nacidos prematuros y algunos nacidos a término carecen de la capacidad de secretar cantidades adecuadas de surfactante cuando nacen, lo que explica la tendencia de los alvéolos a colapsarse y la aparición de edema pulmonar. En el capítulo 38 se explicó cómo el surfactante impide estos efectos. El comienzo de la respiración al nacer reviste la misma importancia que la adaptación inmediata de la circulación para que los pulmones reciban un aporte sanguíneo suficiente tras el parto. Asimismo, los ajustes circulatorios que tienen lugar durante las primeras horas de vida aumentan cada vez más el flujo sanguíneo que irriga el hígado del lactante, que hasta esos momentos era escaso. Antes de describir tales reajustes revisaremos la anatomía de la circulación fetal. Dado que los pulmones básicamente no funcionan durante la vida fetal y que la función del hígado solo es parcial, no es necesario que el corazón fetal impulse demasiada sangre hacia los pulmones y el hígado. En cambio, debe bombear grandes cantidades de sangre a través de la placenta. Por consiguiente, existen algunas características anatómicas especiales por las cuales el aparato circulatorio fetal funciona de forma muy distinta al de los recién nacidos.
En primer lugar, como se muestra en la figura 84-484-4, la sangre que regresa desde la placenta a través de la vena umbilical atraviesa el conducto venoso, evitando en gran parte el paso por el hígado. A continuación, casi toda la sangre que penetra en la aurícula derecha procedente de la vena cava inferior accede directamente a la aurícula izquierda a través de la cara posterior de la aurícula derecha y del agujero oval. Así pues, la sangre oxigenada procedente de la placenta penetra mucho más en el lado izquierdo del corazón que en el derecho y es bombeada por el ventrículo izquierdo sobre todo a las arterias de la cabeza y las extremidades superiores. Figura 84-4 Organización de la circulación fetal. La sangre que llega a la aurícula derecha desde la vena cava superior desciende al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Se trata, en su mayor parte, de sangre desoxigenada de la cabeza del feto, que el ventrículo derecho bombea a la arteria pulmonar y después, a través sobre todo del conducto arterioso, a la aorta descendente y a las dos arterias umbilicales hasta llegar a la placenta, donde esta sangre pobre en oxígeno se oxigena. En la figura 84-5 se muestran los porcentajes relativos del total de sangre bombeado por el corazón que alcanza los distintos circuitos vasculares del feto. Aproximadamente el 55% de toda la sangre se dirige a la placenta, lo que supone que tan solo el 45% de ella llega a los tejidos fetales. Es más, durante la vida fetal, solo el 12% de la sangre riega los pulmones, mientras que inmediatamente después del parto la práctica totalidad de la sangre los atraviesan. Figura 84-5 Esquema del aparato circulatorio fetal que muestra la distribución relativa del riego sanguíneo en los distintos territorios vasculares. Los números representan el porcentaje del gasto total de ambos lados del corazón que atraviesa cada región. Los cambios básicos que experimenta la circulación fetal en el momento del nacimiento se estudiaron en el capítulo 23, en relación con las anomalías congénitas del conducto arterioso y del agujero oval, que persisten durante toda la vida en algunas personas. Estos cambios se describen brevemente en los apartados siguientes. Los principales cambios que sufre la circulación en el momento del parto consisten, en primer lugar, en la pérdida del enorme flujo sanguíneo que atraviesa la placenta, lo que duplica la resistencia vascular general al nacer. Esta duplicación de la resistencia vascular sistémica incrementa la presión aórtica, así como la presión del ventrículo y la aurícula izquierdos. En segundo lugar, las resistencias vasculares pulmonares experimentan un gran descenso debido a la expansión pulmonar. Cuando los pulmones fetales no se expanden, los vasos sanguíneos están sometidos a compresión debida al reducido volumen pulmonar. Nada más se produce su expansión, cesa la compresión de los vasos y la resistencia al flujo sanguíneo disminuye de forma considerable. Asimismo, durante la vida fetal, la hipoxia pulmonar provoca un grado notable de vasoconstricción tónica de los vasos sanguíneos pulmonares, que se dilatan cuando desaparece esa hipoxia por efecto de la ventilación pulmonar. Todos estos cambios reducen hasta en 5 veces la resistencia al flujo sanguíneo que atraviesa los pulmones, con lo que disminuyen la presión arterial pulmonar, la presión ventricular derecha y la presión auricular derecha. El descenso de la presión de la aurícula derecha y el aumento de la presión de la aurícula izquierda que se producen a causa de los cambios experimentados por las resistencias pulmonares y sistémicas en el momento del nacimiento explican que la sangre trate de fluir de forma retrógrada a través del agujero oval, es decir, desde la aurícula izquierda a la derecha, en vez de en la dirección contraria, como sucede durante la vida fetal. Por consiguiente, la pequeña válvula situada sobre el agujero oval, en el lado izquierdo del tabique auricular, se cierra, obstruyendo el orificio e impidiendo que la sangre atraviese el agujero oval. En las 2/3 partes de la población, esta válvula se adhiere al agujero oval pasados unos meses o años y constituye un cierre permanente. No obstante, aun en los casos en los que este cierre definitivo no tiene lugar, en un estado patológico denominado agujero oval persistente, la presión de la aurícula izquierda a lo largo de la vida suele permanecer de 2 a 4 mmHg más elevada que la de la aurícula derecha y esta presión retrógrada mantiene la válvula cerrada. El conducto arterioso también se cierra, aunque por razones distintas.
En primer lugar, el incremento de las resistencias generales eleva la presión aórtica, mientras que la disminución de la resistencia pulmonar reduce la presión de la arteria pulmonar. En consecuencia, después del nacimiento, la sangre comienza a fluir de forma retrógrada desde la aorta hasta la arteria pulmonar atravesando el conducto arterioso, en lugar de dirigirse en la otra dirección, como sucedía en la vida fetal. No obstante, pasadas unas horas, la pared muscular del conducto arterioso experimenta una gran contracción y en el plazo de 1 a 8 días esta vasoconstricción alcanza la magnitud suficiente para interrumpir el flujo sanguíneo. Este proceso recibe el nombre de cierre funcional del conducto arterioso. Con posterioridad, durante los siguientes 1 a 4 meses, el conducto arterioso suele experimentar una oclusión anatómica debido al crecimiento de tejido fibroso en la luz. El cierre del conducto arterioso guarda relación con la mayor oxigenación de la sangre que atraviesa el conducto, así como con una pérdida de los efectos relajantes vasculares de la prostaglandina E2, PGE2. Durante la vida fetal, la presión parcial de oxígeno, PO2, de la sangre que pasa por él es tan solo de 15 a 20 mmHg, pero aumenta hasta alcanzar los 100 mmHg unas horas después del parto. Por otra parte, se ha comprobado en numerosos experimentos que el grado de contracción del músculo liso de la pared del conducto depende en gran medida de la disponibilidad de oxígeno. El conducto de uno de cada varios miles de lactantes no llega a cerrarse, dando lugar a lo que se conoce como conducto arterioso permeable, cuyas consecuencias se estudiaron en el capítulo 23. La ausencia de cierre se ha atribuido a una dilatación excesiva del conducto, provocada por la presencia de prostaglandinas vasodilatadoras, especialmente PGE2, en la pared del conducto. De hecho, la administración de indometacina, que bloquea el efecto dilatador de las prostaglandinas, logra a menudo el cierre del conducto. Cierre del conducto venoso. Durante la vida fetal, la sangre portal procedente del abdomen fetal se une a la de la vena umbilical y en conjunto atraviesan el conducto venoso hasta acceder directamente a la vena cava, justo por debajo del corazón pero por encima del hígado, con lo que evita el paso por este órgano. Inmediatamente después del nacimiento, la sangre deja de fluir por la vena umbilical. Aunque gran parte de la sangre portal todavía atraviesa el conducto venoso y tan solo un pequeño porcentaje pasa a través de los canales del hígado. No obstante, en el plazo de 1 a 3H, la pared muscular del conducto venoso se contrae con fuerza e interrumpe el flujo. Como resultado, la presión de la vena porta pasa de medir casi 0 hasta 6 a 10 mmHg, cifra lo bastante elevada como para obligar a la sangre de la porta a atravesar los senos hepáticos. Aunque el conducto venoso se cierra en casi todos los casos, apenas se conocen los factores que propician dicho cierre. Antes de nacer, el feto obtiene casi toda su energía de la glucosa de la sangre materna. Después del nacimiento, la cantidad de glucosa almacenada en el cuerpo del lactante en forma de glucógeno hepático y muscular cubre sus necesidades durante solo unas horas. La función del hígado neonatal todavía es insuficiente, lo que impide que se produzca una gluconeogenia importante. Por consiguiente, la glucemia de los lactantes suele disminuir el primer día de vida hasta 30 a 40 mg/diagonal-diel, lo que supone menos de la mitad de la cifra normal. Por fortuna, el lactante dispone de mecanismos adecuados para desviar su metabolismo hacia los lípidos y las proteínas almacenadas hasta recibir leche materna 2 a 3 días después. A menudo, resulta difícil suministrar un aporte adecuado al recién nacido, ya que la velocidad de recambio de los líquidos corporales es 7 veces mayor que la de los adultos y la leche materna tarda varios días en formarse. De ordinario, el peso del neonato disminuye entre el 5 y el 10% y, en ocasiones, hasta el 20% en los 2 o 3 primeros días de vida. Casi toda esta disminución ponderal se debe a la pérdida de líquidos y no de sólidos corporales. Una de las principales características de los recién nacidos consiste en la inestabilidad de los distintos sistemas de control hormonal y nervioso. Esta inestabilidad se debe, por una parte, a un desarrollo insuficiente de los distintos órganos del cuerpo y, por otra, a que los sistemas de control aún no se han ajustado a la nueva forma de vida. La frecuencia respiratoria normal de los recién nacidos es de unas 40 respiraciones por minuto y el
Volumen corriente de cada respiración alcanza un promedio de 16 mililitros. Esto supone un volumen respiratorio total por minuto de 640 ml/min, que, en relación con el peso corporal, duplica al del adulto. En relación con el peso corporal, la capacidad funcional residual de los pulmones del lactante equivale a la mitad de la correspondiente a los adultos. Esta diferencia provoca elevaciones y disminuciones cíclicas excesivas de los gases sanguíneos del recién nacido cuando la frecuencia respiratoria disminuye, ya que es el aire residual de los pulmones el que atenúa las variaciones de su concentración. Volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo medio de los recién nacidos asciende nada más nacer a unos 300 ml, pero si el lactante permanece unido a la placenta durante algunos minutos después del parto o si el cordón umbilical se pinza de forma que la sangre de sus vasos pase al niño, este recibirá otros 75 mililitros de sangre, con un total de 375 mililitros. Durante las horas siguientes, parte de este líquido sanguíneo pasa a los espacios tisulares del recién nacido, por lo que el hematócrito asciende aunque el volumen sanguíneo se normaliza hasta los 300 mililitros. Algunos pediatras opinan que este volumen de sangre adicional obtenido con el pinzamiento del cordón umbilical provoca un leve edema pulmonar y cierto grado de disnea, aunque los eritrocitos adicionales son a menudo muy valiosos para el niño. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco medio de los recién nacidos es de 500 ml/min, cifra que, al igual que la frecuencia respiratoria y el metabolismo, duplica la del adulto en relación con el peso corporal. Algunos niños nacen con un gasto cardíaco especialmente bajo debido a una hemorragia producida durante el parto, en la que se pierde gran parte del volumen sanguíneo de la placenta. Presión arterial. La presión arterial media del primer día de vida corresponde a unos 70 mmHg sistólica y 50 mmHg diastólica, y se eleva poco a poco en los siguientes meses hasta situarse en 90/60 mmHg. Con posterioridad, tiene lugar un incremento mucho más lento durante los años siguientes hasta que se alcanzan los valores del adulto, 115/70, durante la adolescencia. Características de la sangre. La cifra media de eritrocitos de los recién nacidos es de unos 4 millones por milímetro cúbico. Si la sangre del cordón se deriva hacia el lactante, esta cifra aumentará entre 0,5 y 0,75 millones más durante las primeras horas de la vida, lo que supone un recuento total de alrededor de 4,75 millones por milímetro cúbico, Fig. 84-684-6. No obstante, más tarde, durante las primeras semanas de vida, el lactante forma pocos eritrocitos más, debido presumiblemente a la desaparición del estímulo hipóxico que impulsaba la síntesis de eritrocitos durante la vida fetal. Así pues, como se muestra en la figura 84-684-6, la cifra media de eritrocitos disminuye hasta menos de 4 millones por milímetro cúbico a las 6 a 8 semanas de vida. A partir de ese momento, la actividad creciente del niño constituye un estímulo adecuado para la normalización de los eritrocitos en un plazo de 2 a 3 meses. Al nacer, el lactante tiene unos 45.000 leucocitos por milímetro cúbico, cifra 5 veces mayor que la del adulto. Normal. Figura 84 a 6 cambios del recuento de eritrocitos y de la concentración sérica de bilirrubina durante las 16 primeras semanas de la vida. Puede verse que hay una anemia fisiológica entre las 6 y 12 primeras semanas e hiperbilirrubinemia fisiológica durante las 2 primeras semanas de vida. La bilirrubina formada por el feto llega a través de la placenta hasta la madre, que la excreta por vía hepática. No obstante, nada más nacer, el recién nacido solo puede eliminar la bilirrubina por medio de su propio hígado, cuya función es escasa durante la primera semana de vida e incapaz de conjugar cantidades notables de bilirrubina con ácido glucurónico con el fin de excretarla por vía biliar. Por consiguiente, la concentración plasmática de bilirrubina se eleva desde su valor normal, menos de 1 mg/diel, hasta alcanzar un promedio de 5 mg/diel durante los 3 primeros días de vida y a continuación disminuye de forma gradual hasta los valores normales a medida que el hígado comienza a funcionar.
Este efecto, denominado hiperbilirrubinemia fisiológica, se ilustra en la figura 84-6 y se asocia a una ictericia leve, color amarillento, de la piel del niño y en especial de la esclerótica ocular, que dura 1 o 2 semanas. Sin embargo, la causa más importante de ictericia neonatal grave es la eritroblastosis fetal, que se estudió con detalle en el capítulo 33, en relación con la incompatibilidad del factor RH entre el feto y la madre. En pocas palabras, el feto con eritroblastosis hereda los eritrocitos RH positivos del padre, mientras que el RH de la madre es negativo. La madre queda entonces inmunizada frente al factor RH positivo, una proteína, de las células sanguíneas del feto y sus anticuerpos destruyen a los eritrocitos fetales, haciendo que se liberen hacia el plasma fetal cantidades excesivas de bilirrubina y que a menudo provocan la muerte del feto por carencia de un número suficiente de eritrocitos. Antes del desarrollo de la terapéutica obstétrica moderna, 1 de cada 50 a 100 recién nacidos sufría una forma leve o grave de esta enfermedad. La velocidad de la ingestión y la excreción de líquidos del recién nacido es 7 veces mayor que la del adulto en relación con el peso corporal, de lo que se deduce que cualquier alteración, por pequeña que sea, del consumo o de la excreción de líquidos puede causar anomalías con rapidez. El metabolismo del lactante duplica al del adulto en relación con la masa corporal, por lo que también se forma el doble de ácido, haciendo al lactante propenso a la acidosis. El desarrollo funcional de los riñones no se completa hasta el final del primer mes de vida. Por ejemplo, los riñones del recién nacido solo concentran la orina 1,5 veces la osmolalidad del plasma, mientras que el adulto puede concentrar la orina hasta 3 a 4 veces la osmolaridad del plasma. Por consiguiente, si se tiene en cuenta la inmadurez de los riñones, el notable recambio de líquidos y la rápida formación de ácido, resultará fácil comprender los principales problemas de la lactancia, acidosis, deshidratación y, con menor frecuencia, hiperhidratación. Durante los primeros días de la vida, la función hepática es bastante deficiente, como se demuestra por los siguientes efectos. 1. El hígado de los recién nacidos conjuga mal la bilirrubina con el ácido glucurónico, por lo que la excreción de bilirrubina durante los primeros días de vida es ligera solo. 2. Dado que el hígado de los recién nacidos no forma proteínas plasmáticas con normalidad, la concentración de estas proteínas disminuye durante las primeras semanas de vida y es del 15 al 20% inferior a la de los niños mayores. En ocasiones, este descenso es tan acusado que el lactante sufre un edema hipoproteinémico. 3. La función hepática de la gluconeogenia en el recién nacido es especialmente deficiente. En consecuencia, la glucemia del recién nacido no alimentado disminuye hasta 30 a 40 mg/diagonal-diel, alrededor del 40% del valor normal, y el aporte energético del lactante se basa sobre todo en los lípidos acumulados hasta que pueda recibir una alimentación suficiente. 4. El hígado de los recién nacidos suele formar también una cantidad escasa de los factores sanguíneos necesarios para la coagulación normal de la sangre. Por lo general, la capacidad del recién nacido para digerir, absorber y metabolizar los alimentos no difiere de la de los niños mayores, salvo en los 3 aspectos siguientes. 1. La secreción de amilasa pancreática en el neonato es deficiente, por lo que los lactantes utilizan de forma menos adecuada el almidón que los niños mayores. 2. La absorción de grasas a partir del tubo digestivo es algo menor que la de los niños mayores. Por consiguiente, la leche rica en grasa, como la de vaca, no suele absorberse por completo. 3. La glucemia es baja e inestable, dado que la función hepática es imperfecta al menos durante la primera semana de vida. El neonato tiene una capacidad especial para sintetizar y almacenar proteínas. De hecho, si se le administra una dieta adecuada, el lactante utilizará hasta el 90% de los aminoácidos ingeridos para formar proteínas corporales, un porcentaje muy superior al de los adultos. Aumento del metabolismo y regulación deficiente de la temperatura corporal. En relación con el peso corporal, el metabolismo normal de los recién nacidos duplica el de los adultos, lo que implica además un gasto cardíaco y un volumen respiratorio por minuto 2 veces mayores.
Dado que la superficie corporal es grande en relación con la masa, el organismo pierde calor con rapidez. Como resultado, la temperatura corporal del recién nacido, en especial de los prematuros, desciende con facilidad. La figura 84-7 demuestra que la temperatura corporal de todos los lactantes suele descender varios grados durante las primeras horas de vida, pero se normaliza a las 7 a 10 horas. Aún así, los mecanismos que regulan la temperatura corporal son insuficientes durante los primeros días de vida, lo que ocasiona alteraciones notables de la temperatura, que se muestran también en la figura 84-784-7. Figura 84-7 Descenso de la temperatura corporal del recién nacido inmediatamente después del parto e inestabilidad de la temperatura corporal en los primeros días de vida. Nada más nacer, el equilibrio nutricional suele ser completo, siempre que la madre haya seguido una dieta adecuada. Es más, la función del aparato digestivo es más que suficiente para digerir y asimilar todos los nutrientes aportados por una dieta adecuada. No obstante, la nutrición inicial del lactante se caracteriza por tres problemas concretos. Dado que el recién nacido se encuentra en una etapa de osificación rápida de los huesos, precisa un aporte inmediato de calcio durante la lactancia, la leche de la dieta suele contener las cantidades necesarias. Con todo, el tubo digestivo no absorbe bien el calcio cuando carece de vitamina D. Así pues, en lactantes con deficiencia de vitamina D se puede desarrollar un raquitismo intenso en solo unas semanas. Esta enfermedad afecta sobre todo a los prematuros, debido a que la absorción digestiva de calcio resulta aún menos eficaz que entre los lactantes sanos. Necesidades de hierro de la dieta. Si la gestante consumió una cantidad adecuada de hierro con la dieta, el hígado del lactante habrá almacenado la cantidad suficiente para fabricar eritrocitos durante 4 a 6 meses después del parto. Sin embargo, si el consumo materno de hierro fue escaso, será muy probable que el lactante sufra una anemia intensa a los 3 meses de vida. Para evitar esta posibilidad, se aconseja alimentar al lactante pronto con yema de huevo, que contiene cantidades bastante elevadas de hierro, o administrarle hierro de alguna otra forma en el segundo o el tercer mes de vida. Deficiencia de vitamina C en los lactantes. Los tejidos fetales no almacenan grandes cantidades de ácido ascórbico, vitamina C, aunque ésta se necesita para la formación de cartílago, hueso y otras estructuras intercelulares durante la lactancia. Sin embargo, normalmente la leche materna proporciona la cantidad adecuada de vitamina C, salvo que la madre padezca una deficiencia importante de esta vitamina. La leche de vaca contiene 4 veces menos vitamina C que la leche humana. En algunos casos, en lactantes con deficiencia de vitamina C se prescribe zumo de naranja u otras fuentes de ácido ascórbico. El recién nacido hereda gran parte de la inmunidad de la madre, pues grandes cantidades de anticuerpos pasan de la sangre materna al feto a través de la placenta. No obstante, el lactante no tiene capacidad para generar por sí solo cantidades significativas de ellos. Durante el primer mes de vida, las gammaglobulinas del niño, que contienen los anticuerpos, disminuyen hasta menos de la mitad de la concentración original y la inmunidad desciende de forma proporcional. A continuación, el sistema inmunitario del niño comienza a formar anticuerpos y la concentración de gammaglobulina C normaliza a los 12 a 20 meses de edad. Aunque las gammaglobulinas disminuyen nada más nacer, los anticuerpos heredados de la madre protegen al lactante durante unos 6 meses contra las principales infecciones infantiles, como la difteria, el sarampión y la poliomielitis. Así pues, no es necesario vacunar a los niños contra estas enfermedades antes de los 6 meses. Sin embargo, los anticuerpos heredados frente a la tosferina no bastan para proteger al recién nacido, por lo que, para tener una seguridad completa, es preciso vacunar a los niños hacia el primer mes. Alergia. Los recién nacidos no suelen sufrir alergias. No obstante, varios meses después, cuando el lactante empieza a formar sus propios anticuerpos, pueden aparecer estados alérgicos graves que a menudo se traducen en eczema grave, anomalías digestivas e incluso anafilaxia. A medida que el niño crece y continúa desarrollando su inmunidad, estas manifestaciones alérgicas desaparecen.
La relación entre la inmunidad y la alergia se estudió en el capítulo 35. En general, el sistema endocrino del lactante se encuentra muy desarrollado al nacer y apenas se detectan anomalías endocrinas inmediatas. No obstante, la endocrinología de la lactancia resulta especialmente importante en las siguientes circunstancias especiales. 1. Si una mujer embarazada de una niña recibe tratamiento con hormonas androgénicas o desarrolla un tumor secretor de andrógenos durante la gestación, la niña nacerá con un alto grado de masculinización de los órganos sexuales que se traducirá en un tipo de hermafroditismo. 2. Las hormonas sexuales secretadas por la placenta y por las glándulas maternas durante el embarazo determinan, en ocasiones, la producción de leche en las mamas del neonato durante los primeros días de vida. A veces, las mamas del recién nacido se inflaman o aparece una mastitis infecciosa. 3. Los lactantes nacidos de madres diabéticas que no reciban tratamiento presentarán una hipertrofia notable e hiperfunción de los islotes de Langerhans del páncreas. Por este motivo, la glucemia del lactante puede descender hasta 20 mg/diagonal poco después de nacer. No obstante, por suerte y a diferencia de lo que sucede en los adultos, este escaso valor de la glucemia solo provoca un shock o un coma insulínico de forma excepcional. La causa más frecuente de recién nacidos de gran tamaño es la diabetes materna de tipo 2. En la gestante, esta enfermedad se asocia a resistencia a los efectos metabólicos de la insulina y a un ascenso compensador de la insulinemia. Parece que las concentraciones elevadas de insulina estimulan el crecimiento fetal y contribuyen al aumento del peso al nacimiento. El mayor aporte de glucosa y de otros nutrientes al feto también podría contribuir a este mayor crecimiento fetal. Sin embargo, la mayor parte de la ganancia de peso se debe al incremento de la grasa, mientras que el aumento de la talla suele ser escaso, aunque sí aumenta el tamaño de algunos órganos, organomegalia. En las madres con diabetes de tipo 1 no controlada, secundaria a la falta de secreción de insulina, el crecimiento fetal puede retrasarse debido a las deficiencias metabólicas maternas y a menudo se observan alteraciones del crecimiento y la maduración de los tejidos fetales. Además, la mortalidad intrauterina es elevada, al igual que la de los fetos que llegan al término. La muerte de 2/3 partes de estos lactantes se debe al síndrome de dificultad respiratoria, que se describió al principio del capítulo. 4. Algunos niños nacen con hipofunción corticosuprarrenal, que en la mayoría de los casos se debe a la agenesia de las glándulas suprarrenales o a una atrofia por agotamiento, ocurrida tras un fuerte estímulo. 5. Es probable que una gestante con hipertiroidismo o tratada con una cantidad excesiva de hormona tiroidea dé a luz a un niño con hiposecreción temporal de la glándula tiroidea. Por el contrario, si se extirpa esta glándula antes del embarazo, puede ocurrir que la glándula hipofisaria secrete una gran cantidad de tirotropina durante la gestación y que el niño nazca con un hipertiroidismo transitorio. 6. Cuando el feto no secreta hormona tiroidea, el crecimiento óseo es escaso y existe retraso mental, lo que constituye la enfermedad denominada enanismo por cretinismo, estudiada en el capítulo 77. Todos los problemas de la vida neonatal descritos más arriba se agudizan en gran medida cuando existe prematuridad. Todos ellos pueden clasificarse en dos grandes grupos: 1. Inmadurez de ciertos órganos y aparatos, y 2. Inestabilidad de los distintos sistemas de control homeostático. Debido a estos efectos, los prematuros nacidos más de 3 meses antes del final normal del embarazo no suelen sobrevivir. Casi todos los órganos del lactante prematuro son inmaduros, aunque si se desea salvar su vida es preciso prestar atención a algunos de ellos en especial. Respiración. Existen grandes probabilidades de que el aparato respiratorio de los lactantes prematuros esté poco desarrollado. La capacidad vital y la capacidad residual funcional de los pulmones están especialmente reducidas en relación con el tamaño del niño. Asimismo, la secreción de surfactante es escasa o nula. Por tanto, una causa frecuente de muerte es el síndrome de dificultad respiratoria.
Además, la reducida capacidad funcional residual de los lactantes prematuros se asocia a menudo a una respiración periódica de tipo Cheyne-Stokes. Función digestiva. Otro de los principales problemas de los lactantes prematuros consiste en la dificultad para ingerir y absorber una cantidad suficiente de alimentos. El aparato digestivo y el sistema de absorción de los prematuros nacidos con más de 2 meses de anticipación casi siempre son insuficientes. La absorción de las grasas es tan baja que obliga a administrar dietas pobres en ellas. Por otra parte, dado que los lactantes prematuros tienen grandes problemas para absorber el calcio y, por consiguiente, a veces desarrollan raquitismo antes de que se diagnostique este problema. Por este motivo, resulta esencial vigilar con atención el consumo de calcio y de vitamina D. Función de otros órganos. Los lactantes prematuros tienen grandes dificultades causadas con frecuencia por la inmadurez de otros órganos. 1. Inmadurez del hígado, que implica un metabolismo intermediario insuficiente y, con frecuencia, diátesis hemorrágica debida a la escasa formación de los factores de la coagulación. 2. Inmadurez de los riñones, que son especialmente incapaces de eliminar los ácidos del organismo, por lo que predisponen al niño a la acidosis y a sufrir alteraciones graves del equilibrio hídrico. 3. Inmadurez del mecanismo hematopoyético de la médula ósea, que ocasiona la rápida aparición de anemia. Y 4. Menor formación de gammaglobulina por el sistema linfático, asociada a menudo a infecciones graves. Inestabilidad de los sistemas de control homeostáticos en el neonato prematuro. La inmadurez de los distintos órganos de los prematuros provoca un alto grado de inestabilidad de los mecanismos homeostáticos del organismo. Por ejemplo, el equilibrio ácido-básico experimenta grandes variaciones, en especial cuando la magnitud de la ingesta alimenticia varía de una vez a otra. Asimismo, la concentración sanguínea de proteínas suele reducirse debido al desarrollo inmaduro del hígado y con frecuencia provoca un edema hipoproteinémico. La incapacidad del lactante para regular la concentración del ion calcio puede desencadenar una tetania hipocalcémica. Además, el valor de la glucemia sufre enormes oscilaciones, entre 20 y 100 mg/diagonal-diel, dependiendo sobre todo de la regularidad de la alimentación. Teniendo en cuenta estas variaciones extremas del sistema interno de los lactantes prematuros, no resulta sorprendente que la mortalidad de nacidos 3 o más meses antes de término sea elevada. Inestabilidad de la temperatura corporal. Uno de los principales problemas de los lactantes prematuros consiste en la incapacidad para mantener una temperatura corporal normal. La temperatura del prematuro tiende a aproximarse a la del entorno. Cuando la temperatura ambiente es normal, la del niño se estabiliza entre 32 y 34 grados centígrados, aunque a veces desciende por debajo de 30 grados centígrados. Los estudios estadísticos ponen de manifiesto que una temperatura corporal mantenida por debajo de 35,5 grados centígrados se asocia a una mortalidad especialmente elevada, lo que explica el empleo casi obligado de las incubadoras en el tratamiento de la inmadurez. Los lactantes prematuros sufren con frecuencia dificultad respiratoria, por lo que a menudo se les administra oxigenoterapia. No obstante, una aplicación excesiva de oxígeno a estos niños, sobre todo a los muy prematuros, provoca en ocasiones ceguera. La causa reside en que el exceso de oxígeno impide la formación de nuevos vasos sanguíneos en la retina. Cuando se interrumpe la oxigenoterapia, los vasos sanguíneos intentan recuperar el tiempo perdido e irrumpen, formando una gran masa vascular que rodea el humor vítreo y bloquea el paso de la luz desde la pupila hasta la retina. Con posterioridad, los vasos son reemplazados por una masa de tejido fibroso que ocupa el lugar correspondiente al humor vítreo transparente. Este proceso, denominado fibroplasia retrolenticular, origina ceguera permanente. Por esta razón, resulta vital evitar el tratamiento de los lactantes prematuros con concentraciones elevadas de oxígeno. En los estudios fisiológicos se ha comprobado que las concentraciones de oxígeno de hasta el 40% en el aire respirado son inocuas para los prematuros, aunque algunos fisiólogos infantiles opinan que la inocuidad completa solo está asegurada cuando la concentración de oxígeno en el aire respirado es normal.
Los principales problemas fisiológicos que aparecen después del periodo neonatal guardan relación con las necesidades metabólicas especiales asociadas al crecimiento que se estudian con detalle en las secciones de este libro, dedicadas al metabolismo y la endocrinología. La figura 84-8 muestra la progresión de la estatura de los niños y las niñas desde el nacimiento hasta los 20 años de edad. Obsérvese que la talla coincide en ambos sexos hasta los 10 años de vida. Entre los 11 y los 13 años comienzan a formarse los estrógenos femeninos, que causan un rápido crecimiento en altura y la unión más precoz de las epífisis de los huesos largos a los 14 a 16 años, momento en el que cesa el crecimiento. Esto contrasta con el efecto de la testosterona en los varones, que provoca otra fase de crecimiento a una edad algo posterior, sobre todo entre los 13 y los 17 años. Por eso, el crecimiento de los niños es más prolongado debido al retraso de la unión de las epífisis, de forma que la estatura final supera bastante a la de las niñas. Figura 84-8 tala media de los niños y las niñas desde la lactancia hasta los 20 años de edad. La evolución del comportamiento depende sobre todo de la madurez del sistema nervioso. Resulta complicado diferenciar entre la madurez de las estructuras anatómicas del sistema nervioso y la madurez lograda con el aprendizaje. En los estudios anatómicos se ha comprobado que determinadas vías del sistema nervioso central no se mielinizan por completo hasta el final del primer año de vida. Por esta razón, se afirma con frecuencia que la función del sistema nervioso no es completa en el momento del nacimiento. Parece que la corteza cerebral y sus funciones asociadas, como la visión, tardan varios meses en lograr un desarrollo funcional completo. En el momento del parto, la masa cerebral corresponde tan solo al 26% de la de los adultos, pero la proporción se eleva hasta el 55% al año de vida y alcanza casi el valor adulto al final del segundo año. Este proceso se asocia, además, al cierre de las fontanelas y de las suturas del cráneo, que solo permite un crecimiento adicional del cerebro del 20% a partir de esa edad. En la figura 84-9 se ofrece una gráfica del progreso normal de los lactantes durante el primer año de vida. La evaluación clínica del crecimiento mental y del desarrollo del comportamiento se basa en la comparación de esta gráfica con el desarrollo real del niño. Figura 84-9 hitos del desarrollo del lactante durante el primer año de vida. Bru N. Wack